Nunca imaginé que una decisión tomada en un instante de desesperación cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Catalina Mendoza. Tengo 32 años. Y durante los últimos 8 he sido empleada doméstica en la mansión Salvatierra, en el corazón de Marbella. Esta es mi historia. Una historia de secretos, lealtad y un amor imposible. Hace años llegué a España desde Colombia con una maleta gastada y un corazón lleno de esperanzas. Buscaba algo mejor para mi hijo Matías, que entonces tenía apenas 4 años. La vida me había golpeado demasiadas veces, pero nunca me rendí. Conseguí trabajo en la casa de Ernesto Salvatierra, uno de los empresarios más poderosos de la costa mediterránea. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me encantaría saber dónde están todos ustedes mientras comparto esta historia que me marcó para siempre. La mansión Salvatierra no era solo una casa. Era un palacio de mármol blanco con vistas al Mediterráneo, rodeado de jardines que parecían sacados de una película. Allí vivía don Ernesto con su esposa, Gabriela, una mujer fría como el hielo, y su hijo único, Damián, un niño de 7 años con los ojos más tristes que he visto en mi vida. Desde el primer día supe que algo no estaba bien en esa familia. Las sonrisas eran falsas, las palabras estaban medidas y el silencio pesaba más que cualquier conversación. Yo llegaba cada mañana a las 6, preparaba el desayuno, limpiaba los 15 cuartos de esa enorme propiedad y cuidaba de Damián cuando sus padres estaban ocupados, que era casi siempre. Don Ernesto pasaba días enteros encerrado en su oficina, atendiendo llamadas que parecían urgencias constantes. Gabriela, por su parte, vivía entre spas, boutiques de lujo y comidas con sus amigas de la alta sociedad. Nadie prestaba verdadera atención a ese niño. Damián era diferente, sensible, inteligente, lleno de preguntas que sus padres jamás respondían. Se refugiaba en los libros y en los rincones del jardín, donde pasaba horas observando las mariposas. A veces lo encontraba llorando en silencio, abrazado a su almohada. ¿Por qué mi mamá nunca me abraza? ¿Cata? Me preguntó una tarde, con esos ojos llenos de lágrimas que me partían el alma. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño que hay personas incapaces de amar, incluso a sus propios hijos? Conpo, Damián y yo creamos un vínculo especial. Yo me convertí en la figura materna que él nunca tuvo. Le preparaba sus comidas favoritas, lo ayudaba con las tareas, le contaba historias antes de dormir. Él me llamaba mi Cata, y esas 2 palabras me llenaban de una alegría que no había sentido en años. Mi propio hijo, Matías, vivía con mi madre en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Yo lo visitaba los domingos, mi único día libre, pero cada despedida me destrozaba. Trabajaba para darle un futuro mejor. Aunque eso significara estar lejos de él, los meses pasaron y la rutina se volvió mi refugio. Hasta que una noche de octubre, todo comenzó a desmoronarse. Era tarde, pasaban de las 11. Yo estaba terminando de lavar los platos de la cena cuando escuché voces alteradas en el segundo piso. Don Ernesto y Gabriela discutían, algo que se había vuelto frecuente en las últimas semanas. Pero esa noche era diferente. Los gritos eran más intensos, más desesperados. Gabriela gritaba algo sobre un dinero que había desaparecido. Acusaba a su esposo de mentirle, de esconder cosas. Esto no puede seguir así, Ernesto. No puedo más con tus mentiras. La voz de ella atravesó las paredes como un cuchillo. Luego se hizo un silencio aterrador. Apenas unos segundos después, escuché un golpe seco, algo cayendo al suelo. Mi corazón se detuvo. Subí las escaleras sin pensarlo, movida por un instinto que no pude controlar. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, vi la puerta de la habitación principal entreabierta. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Lo que vi a través de esa rendija me heló la sangre. Gabriela estaba tirada en el suelo, inmóvil, con sangre manchando la alfombra persa debajo de su cabeza. Don Ernesto estaba de pie frente a ella, con las manos temblando y el rostro descompuesto por el pánico. Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuraba una y otra vez, mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado.
Yo quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Me había visto. El pánico en su rostro se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Se acercó a mí en 3 zancadas largas y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo temblar. «Catalina», dijo con voz ronca, «tú no has visto nada, ¿me entiendes? Nada de esto ha pasado». Yo asentí, aterrorizada, sin poder articular palabra, pero ambos sabíamos la verdad. Yo había sido testigo de algo que jamás debí presenciar. Esa noche, don Ernesto hizo una llamada. A los 20 minutos llegaron 2 hombres vestidos de negro, con rostros inexpresivos y movimientos precisos. No hicieron preguntas. Envolvieron el cuerpo de Gabriela, limpiaron cada gota de sangre y desaparecieron con ella como si nunca hubiera existido. Yo observaba desde la puerta, petrificada, sin poder creer lo que estaba presenciando. Cuando todo terminó, don Ernesto se acercó a mí de nuevo. Esta vez su voz era más calmada, pero sus palabras me congelaron hasta los huesos. «Catalina, escúchame bien. Tú vas a continuar trabajando aquí como si nada hubiera pasado. Gabriela se fue de viaje. Eso es todo lo que sabes. Si alguien pregunta, si decides abrir la boca con quien sea, te arrepentirás. No solo tú, también tu hijo Matías». Al escuchar el nombre de mi hijo, sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí. Este hombre conocía todo sobre mi vida, sabía dónde vivía mi familia, tenía el poder para destruirme. No tenía opción, tenía que callar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Don Ernesto actuaba con normalidad frente a todos, explicando que Gabriela había decidido tomarse unas vacaciones prolongadas en el extranjero. Los empleados de la mansión, los amigos de la familia, nadie cuestionó su versión. Solo yo conocía la verdad, y ese secreto me pesaba como una losa sobre el pecho. No podía dormir, no podía comer. Cada sonido me hacía sobresaltar. Vivía con el miedo constante de que en cualquier momento todo explotara. Y entonces estaba Damián. El pobre niño preguntaba por su madre todos los días. «¿Cuándo vuelve mamá? ¿Cata?». Me preguntaba con esos ojos llenos de esperanza inocente. Yo tenía que mentirle, abrazarlo y decirle que pronto regresaría, sabiendo que eso jamás pasaría. Cada mentira me rompía un poco más por dentro. Ver su carita triste, esperando algo que nunca llegaría, era un tormento que no le deseo a nadie. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie imaginaba, era que ese no era el único secreto que escondía la mansión Salvatierra. Había algo más, algo mucho más oscuro esperando ser descubierto. Y pronto, muy pronto, todo saldría a la luz de la manera más inesperada. Una semana después de aquella noche terrible, la vida en la mansión parecía haber vuelto a su ritmo habitual. Don Ernesto seguía con sus reuniones de negocios, recibía visitas de socios importantes y mantenía esa máscara de hombre exitoso y respetable que todos conocían. Yo cumplía mis tareas en silencio, evitando cruzar miradas con el más de lo necesario. Pero por dentro, me estaba desmoronando. El miedo era mi compañero constante y la culpa me carcomía cada vez que abrazaba a Damián. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuché que don Ernesto hablaba por teléfono en su despacho. La puerta estaba apenas entreabierta, y aunque sabía que no debía escuchar, algo en su tono de voz me hizo detenerme. No puede quedar ningún rastro. Ya sabes lo que hay que hacer con los documentos, decía con urgencia, haga. Y si alguien empieza a hacer preguntas, carga. Tengo demasiado en juego como para que todo se derrumbe ahora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué documentos hablaba? ¿Qué más estaba ocultando? ¿Millos? O tal vez mi necesidad de entender en qué lío me había metido. Me llevó a hacer algo que jamás había hecho. Revisar lugares de la casa donde no tenía autorización para entrar. Una noche, cuando don Ernesto salió a una cena de negocios y Damián ya estaba dormido, me dirigí al despacho privado en el 3er piso. Era una habitación que siempre permanecía cerrada con llave, un espacio prohibido para todos los empleados. Pero yo había visto dónde guardaba la llave
en un pequeño cajón secreto detrás del cuadro del pasillo. Mis manos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. El clic me pareció el sonido más fuerte del mundo. Entré despacio, encendiendo solo la pequeña lámpara del escritorio para no llamar la atención. El despacho era elegante, lleno de estanterías con libros de leyes y finanzas, diplomas enmarcados en las paredes. Pero lo que me llamó la atención fue el archivero metálico en la esquina. Estaba cerrado con un candado digital. Probé algunas combinaciones obvias, sin éxito. Entonces recordé algo. El cumpleaños de Damián 15-03. Marqué los números y el candado se abrió con un pequeño clic. Dentro había carpetas y carpetas llenas de documentos. Comencé a revisar, sin saber exactamente qué buscaba. Había contratos de negocios, estados financieros, papeles legales. Todo parecía normal hasta que encontré una carpeta marcada con una etiqueta roja que decía Operación Marisol. La abrí y lo que vi me dejó sin aliento. Eran registros de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, contratos falsos, nombres de empresas fantasma. Don Ernesto estaba involucrado en algo ilegal, algo grande. Y entre esos papeles encontré algo que me heló. El nombre de Gabriel aparecía una y otra vez, junto con la palabra transferencia completa y una fecha, 2 días antes de su desaparición. Entendí entonces lo que había pasado. Gabriel había descubierto el fraude. Tal vez amenazó con delatarlo o con dejarlo y llevarse parte del dinero. Por eso él. No quise seguir pensando. Guardé todo como estaba y salí de ahí con el corazón en la garganta. Ahora tenía información que me ponía en un peligro aún mayor. Si don Ernesto se enteraba de que yo sabía sobre sus negocios sucios, no dudaría en hacerme desaparecer también. Los días siguientes fueron una agonía. Fingía normalidad mientras él me observaba con recelo, como si pudiera leer mis pensamientos. Empecé a notar que había cámaras en lugares donde antes no las había visto. ¿Me estaba vigilando? La paranoia me consumía. Pensaba en huir, en tomar a Matías y desaparecer. Pero, ¿a dónde iría? Don Ernesto tenía contactos en todas partes, dinero para encontrarme donde fuera. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no había salida. Algo inesperado sucedió. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, tocaron a la puerta principal. Era raro que alguien viniera tan temprano. Cuando abrí, me encontré con una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero. «Buenos días, vengo a ver a Ernesto Salvatierra», dijo con una voz firme. Le expliqué que don Ernesto aún no había bajado, pero ella insistió en esperarlo. Se presentó como Valeria Cortés, abogada y, según dijo, vieja amiga de Gabriela. Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre. La hice pasar al salón y fui a avisar a don Ernesto. Cuando le mencioné quién había venido, su rostro cambió completamente. Vi miedo en sus ojos, algo que no había visto ni siquiera aquella noche terrible. «¿Qué quiere?», preguntó con voz tensa. «No lo dijo, señor, solo que quiere hablar con usted». Él bajó las escaleras con pasos lentos, componiendo su expresión antes de entrar al salón. Yo no pude evitar quedarme cerca, fingiendo arreglar las flores del pasillo para escuchar la conversación. Valeria no perdió tiempo. «Ernesto, hace semanas que intento contactar a Gabriela y no responde ninguna de mis llamadas. Tampoco ha aparecido en nuestras reuniones habituales. ¿Dónde está?». La voz de don Ernesto sonó controlada cuando respondió, «Está de viaje, necesitaba un descanso. Ya sabes cómo es, a veces necesita su espacio». Pero Valeria no pareció convencida. ¡Qué extraño! Gabriela nunca mencionó ningún viaje. De hecho, teníamos una cita importante con el notario la semana pasada y no se presentó. Eso no es propio de ella. El silencio que siguió fue tenso, incómodo. Don Ernesto tosió y cambió el tema rápidamente, ofreciendo café, hablando de otras cosas. Pero Valeria no era fácil de distraer. Steers se detuvo en la puerta y lo miró fijamente. «Ernesto, espero que Gabriela esté bien, porque si le ha pasado algo,
Te aseguro que moveré cielo y tierra para descubrir la verdad. Y se fue, dejando en el aire una amenaza que me puso la piel de gallina. Esa noche, don Ernesto estaba furioso. Lo escuché romper cosas en su habitación, maldecir en voz alta. Sabía que Valeria representaba un problema. Si ella empezaba a investigar, si involucraba a la policía, todo el castillo de naipes que él había construido se vendría abajo. Y yo, que estaba en medio de todo esto, también caería. Tenía que hacer algo, tenía que protegerme, proteger a mi hijo. Pero, ¿cómo? ¿A quién podía acudir sin ponerme en riesgo? Esa misma noche, mientras Damián dormía, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué el número de Valeria Cortés. No fue difícil encontrarlo. Era una abogada conocida en Marbella. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Si hacía esa llamada, no habría vuelta atrás. Estaría firmando mi sentencia de muerte o mi salvación. Respiré hondo y marqué el número. Después de 3 tonos, ella contestó. Diga. Su voz sonaba cansada. Señora Cortés, mi nombre es Catalina Mendoza. Trabajo en casa de los Salvatierra y necesito hablar con usted. Sé lo que le pasó a Gabriela. El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. Luego, su voz cambió, se volvió alerta, casi urgente. ¿Dónde estás? Puedes salir ahora. Le ignoró, que don Ernesto estaba en la casa y que sería peligroso. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café discreto del puerto, lejos de miradas indiscretas. Colgué el teléfono con las manos sudando y el corazón desbocado. Acababa de cruzar una línea que no podía descruzar, pero tal vez, solo tal vez, había encontrado una manera de salir de esta pesadilla. Lo que no sabía era que alguien más en la mansión también guardaba secretos. Alguien que había estado observando todo desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. Y esa verdad estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara el peso que llevaba sobre mis hombros. Preparé el desayuno de Damián con manos temblorosas, incapaz de concentrarme en nada que no fuera la cita que tenía en 2 horas. Don Ernesto había salido temprano a una reunión, lo cual me daba la oportunidad perfecta para escabullirme. Lady, a la otra empleada que venía por las mañanas a ayudar con la lavandería, que vigilara a Damián mientras yo salía a hacer unas compras urgentes. Ella aceptó sin hacer preguntas, como siempre. El café donde había quedado con Valeria Cortés estaba en una zona tranquila del puerto, lejos de los lugares frecuentados por la alta sociedad de Marbella. Llegué 15 minutos antes, nerviosa, mirando cada rostro que pasaba como si fuera una amenaza. Cuando finalmente apareció Valeria, vestida de manera más casual que el día anterior, pero igualmente elegante, sentí que mis piernas apenas me sostenían. Nos sentamos en una mesa del fondo, alejadas de los demás clientes. «Cuéntame todo», dijo ella sin rodeos, sacando una pequeña grabadora de su bolso. «Pero antes, necesito que sepas que todo lo que me digas quedará protegido por confidencialidad abogado-cliente. Voy a ayudarte, Catalina, pero necesito la verdad completa». Respiré profundo y comencé a hablar. Le conté sobre aquella noche de octubre, sobre la discusión, sobre lo que vi a través de la puerta entreabierta. Le hablé de los hombres de negro, de cómo desaparecieron el cuerpo de Gabriela, de las amenazas veladas de don Ernesto hacia mí y hacia mi hijo. Valeria me escuchaba con expresión seria, tomando notas ocasionales, sin interrumpirme. Cuando llegué a la parte de los documentos que había encontrado en el despacho, sus ojos se encendieron con un brillo de determinación. Esos documentos son cruciales. Demuestran no solo el móvil del crimen, sino también una red de corrupción más amplia. Necesito que me consigas copias de todo lo que viste. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No puedo, es demasiado peligroso. Si él se da cuenta. Valeria me tomó de la mano, mirándome fijamente. Entiendo tu miedo, pero eres la única que puede hacerlo. Sin pruebas concretas, todo lo que me has contado es solo tu palabra contra la de un hombre poderoso. Y ambas sabemos cómo terminaría eso. Tinia Rayson. Sin evidencia física,
yo no era más que una empleada doméstica acusando a su jefe millonario, nadie me creería. Y peor aún, don Ernesto podría darle la vuelta a la situación, acusarme a mí de robo o de cualquier otra cosa para desacreditarme. Acepté hacerlo, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que era una locura. Valeria me entregó una pequeña memoria USB. Fotografía todo lo que puedas con tu teléfono y pásalo a esta memoria. Luego nos vemos aquí mismo en 3 días. Y Catalina, ten mucho cuidado. Si Ernesto sospecha algo, no dudes en llamarme inmediatamente, día o noche. Regresé a la mansión con la memoria USB escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo que pesaba como una roca. Rosa me recibió con una sonrisa, comentando que Damián se había portado muy bien. El niño corrió hacia mí y me abrazó con esa dulzura que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No solo, sino por él también, porque merecía crecer en un hogar donde pudiera sentirse seguro, no rodeado de mentiras y oscuridad. Esa noche esperé hasta que la mansión quedó en silencio. Don Ernesto se había encerrado en su habitación después de cenar y Damián dormía profundamente. Me dirigí nuevamente al despacho del 3er piso, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Abrí el archivero con el código que ya conocía y saqué la carpeta roja. Con manos temblorosas, comencé a fotografiar cada documento con mi teléfono, cuidando de que las imágenes salieran nítidas y legibles. Eran decenas de páginas, transferencias millonarias, contratos fraudulentos, nombres de políticos y empresarios involucrados en el esquema. Mientras fotografiaba, escuché un ruido en el pasillo. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración, pasos, alguien se acercaba. Apagué rápidamente la lámpara del escritorio y me escondí detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían el ventanal. La puerta se abrió y la luz del pasillo iluminó parcialmente la habitación errónea. Entró despacio, mirando alrededor con recelo, como si hubiera sentido que algo no estaba bien. Se acercó al escritorio, revisó algunos papeles, miró hacia el archivero. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos. Don Ernesto salió y cerró la puerta tras de sí. Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a moverme. Terminé de fotografiar los documentos restantes a toda velocidad. Guardé todo exactamente como estaba y salí de ahí sintiendo que había envejecido 10 años en una sola noche. De regreso en mi pequeña habitación en el ala de servicio, transferí todas las fotografías a la memoria USB y la escondí dentro de una lata de café vacía en mi armario. Misión cumplida, pero el peligro apenas comenzaba. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Don Ernesto parecía más irritable que de costumbre, gritándole a los empleados por nimiedades, pasando horas encerrado en su oficina. En una ocasión lo vi observándome fijamente mientras yo limpiaba el comedor, con una expresión que no supe descifrar. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado que alguien había estado en su despacho? La paranoia me carcomía, pero tenía que mantener la compostura, actuar con normalidad. La tercera mañana, cuando llegó el momento de encontrarme nuevamente con Valeria, don Ernesto anunció que trabajaría desde casa todo el día. Mi estómago se retorció. No podía faltar a la cita, pero tampoco podía inventar otra excusa sin levantar sospechas. Entonces, como un regalo del destino, recibió una llamada urgente. Alguien importante necesitaba verlo inmediatamente en su oficina del centro. Lo vi partir con su Mercedes negro, maldiciendo entre dientes sobre problemas con los inversores. En cuanto el auto desapareció por el portón, tomé mi bolso y salí corriendo. Valeria me esperaba en el mismo café, esta vez acompañada de un hombre mayor de aspecto serio que se presentó como detective privado. Le entregué la memoria USB con manos temblorosas. El detective la conectó a su computadora portátil y comenzó a revisar las imágenes. Con cada documento que abría, su expresión se volvía más grave. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró mirando a Valeria. «Aquí hay suficiente material para hundir no solo a Salvatierra,
sino a media docena de empresarios y políticos de la región. Esto tiene que llegar a las autoridades correctas. Pero había un problema. Valeria me explicó que, dado el poder e influencia de don Ernesto, necesitaban construir un caso hermético antes de presentarlo ante la justicia. Si se movían demasiado rápido, él podría usar sus contactos para enterrar todo y, peor aún, para hacernos desaparecer. Necesitaban más tiempo, tal vez semanas, para asegurarse de que cuando cayera el martillo, no hubiera escapatoria posible para él. ¿Puedes aguantar un poco más en esa casa, Catalina? Me preguntó Valeria. Sé que es mucho pedir, pero necesitamos que sigas ahí, actuando con normalidad, mientras nosotros movemos las piezas correctas. Quise gritar que no podía soportar ni un día más viviendo bajo el mismo techo que ese monstruo. Pero pensé en Damián, en mi hijo Matías, en Gabriela y en la justicia que merecía. Asentí lentamente. Lo haré, pero por favor, dense prisa. No sé cuánto tiempo más pueda fingir que no sé nada. Valeria me prometió que me mantendrían informada y me dio un teléfono desechable para comunicarnos de manera segura. Salí de ese café sintiéndome como una espía en medio de una película de suspenso, solo que esto era mi vida real y las consecuencias podían ser letales. De regreso en la mansión, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Damián estaba en el jardín jugando con su pelota. Rosa canturreaba mientras planchaba en el cuarto de lavado. Pero algo en el ambiente se sentía diferente, pesado, como la calma antes de una tormenta. Subí a mi habitación para guardar el teléfono que me había dado Valeria y, cuando abrí la puerta, mi sangre se congeló. Alguien había estado ahí. Mi armario estaba ligeramente abierto. Cosas que siempre dejaba de cierta manera estaban movidas. Corrí hacia la lata de café donde había escondido la memoria USB. Estaba vacía. El pánico me invadió como una ola helada. Alguien había encontrado la memoria. Pero, ¿quién? Don Ernesto. ¿Había descubierto todo? Mi mente giraba a 1000 por hora, tratando de entender qué había pasado. ¿Qué hacer ahora? Entonces escuché pasos acercándose por el pasillo. Pesados, deliberados. Me di la vuelta y ahí estaba él. Don Ernesto, de pie en el umbral de mi puerta. En su mano sostenía la pequeña memoria USB. Su rostro era una máscara de furia contenida que me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. «¿Creías que era estúpido, Catalina?», dijo con una voz tan fría que me cortó hasta los huesos. «¿Pensabas que no me daría cuenta de que alguien había estado hurgando en mis cosas?». Dio un paso hacia mí y yo busqué desesperadamente alguna salida, pero él bloqueaba la única puerta. «He sido muy generoso contigo, te betrayo. Confío en ti con mi hijo. ¿Y así es como me pagas? ¿Traicionándome?». Quise hablar, defenderme, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él levantó la memoria USB frente a mis ojos. «¿Qué hay aquí, Catalina? ¿A quién se la ibas a entregar?». En ese momento, supe que mi vida pendía de un hilo. Cualquier palabra equivocada, cualquier movimiento en falso, y podría correr la misma suerte que Gabriela. Por eso, algo completamente inesperado sucedió. Una voz pequeña, temblorosa, se escuchó desde el pasillo. Papá era Damián. Estaba ahí, de pie junto a la puerta, con los ojos muy abiertos mirando la escena. Don Ernesto se dio la vuelta bruscamente, sorprendido. «Damián, vuelve a tu habitación ahora mismo», le ordenó con tono severo. Pero el niño no se movió. Había algo en su expresión, una determinación que no le había visto antes. «Yo escuché lo que pasó esa noche», dijo Damián con voz clara, aunque sus manos temblaban. «Escuché cuando mamá y tú peleaban. Bajé de mi cuarto porque tenía miedo y los vi». El rostro de don Ernesto palideció. «No sabes de qué hablas. Hijo, vuelve a tu cuarto». Pero Damián negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sé que mamá no se fue de viaje. Sé que le hiciste algo malo. Y ahora quieres hacerle daño a Cata también». Las palabras del niño cayeron como bombas en medio del silencio tenso. Don Ernesto se quedó petrificado, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. El momento fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose, muchas sirenas,
Don Ernesto corrió hacia la ventana y lo que vio lo hizo tambalearse. La mansión estaba siendo rodeada por coches de policía. Valeria había actuado más rápido de lo que pensábamos. Tal vez había anticipado que algo así podría pasar. Tal vez había puesto en marcha el operativo en cuanto yo le entregué las pruebas. La puerta principal sonó con golpes fuertes. Policía. ¿Abran la puerta? Don Ernesto me miró con odio puro, luego miró a su hijo, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: derrota. Bajamos las escaleras en silencio. Yo tomé a Damián de la mano, protegiéndolo. Rosa había abierto la puerta y ahora había al menos 10 agentes en el vestíbulo. Detrás de ellos entró Valeria, junto con una mujer uniformada que se identificó como inspectora jefe. Queda arrestado por el presunto asesinato de Gabriela Montes de Salvatierra y por múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y corrupción. 2 agentes se acercaron y le pusieron las esposas. Él no opuso resistencia, solo me miró una última vez con esos ojos llenos de veneno antes de ser sacado de su propia mansión. La inspectora se acercó a mí con expresión amable. Señora Mendoza, necesitamos que venga con nosotros para hacer su declaración oficial. Sus acciones han sido muy valientes y han permitido desmantelar una red criminal importante. Asentí, todavía en shock por todo lo que había pasado en los últimos minutos, que seguía aferrado a mi mano. ¿Qué va a pasar con el niño?, pregunté. Valeria se acercó y se arrodilló frente a él. Damián, ¿tienes algún familiar cercano? ¿Abuelos? ¿Tíos? El niño negó con la cabeza. Solo tengo a Cata, dijo con voz pequeña, y esas palabras me rompieron el corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con trabajadores sociales y reuniones legales. La historia de Don Ernesto Salvatierra se convirtió en el escándalo más grande que Marbella había visto en décadas. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Cada día aparecían nuevos detalles sobre su red de corrupción, sobre los políticos y empresarios involucrados, sobre las vidas que había destruido en su camino hacia el poder. Y en el centro de todo estaba Gabriela, la esposa que había descubierto sus secretos y pagado el precio más alto por ello. Encontraron su cuerpo 3 semanas después del arresto, enterrado en una finca rural que Don Ernesto poseía en las afueras de la ciudad. La autopsia confirmó lo que yo ya sabía: había muerto aquella noche de octubre por un golpe en la cabeza. El juicio comenzaría en unos meses, y yo sería la testigo principal. La idea me aterraba, pero Valeria me aseguró que estaría protegida, que Don Ernesto jamás volvería a acercarse a mí ni a mi familia. Mientras tanto, había un asunto más delicado que resolver: el futuro de Damián. Los servicios sociales habían asumido temporalmente su custodia mientras se buscaba algún familiar que pudiera hacerse cargo de él, pero como el niño había dicho, no tenía nadie. Los padres de Gabriel habían fallecido años atrás y Don Ernesto era hijo único. Damián estaba solo en el mundo, excepto por mí. Visitaba al niño todos los días en el centro de acogida donde lo habían colocado temporalmente. Cada vez que me veía llegar, sus ojos se iluminaban y corría a abrazarme. ¿Cuándo puedo irme contigo, Cata?, me preguntaba siempre. Esa pregunta me quitaba el sueño. Yo apenas podía mantenerme a mí misma y a Matías con mi salario de empleada doméstica. ¿Cómo podría hacerme cargo de otro niño? Pero cada vez que veía a Damián sentado solo en el jardín del centro, con esa tristeza profunda en sus ojos, sabía que no podía abandonarlo. Él ya había perdido demasiado. Su madre estaba muerta, su padre en prisión esperando juicio. Yo era lo único estable que le quedaba en su vida destrozada. Una tarde, mientras tomaba café con Valeria discutiendo los detalles del juicio, le comenté mi dilema. Ella me escuchó con atención y luego sonrió de una manera que no esperaba. Catalina, hay algo que no te he contado. Gabriela era mi mejor amiga desde la universidad. Nos distanciamos un poco cuando se casó con Ernesto, pero nunca dejamos de estar en contacto. Ella me habló de ti, ¿sabes? En nuestras últimas conversaciones, me contó que habías traído luz a esa casa oscura,
que eras la única persona que realmente se preocupaba por Damián. Me emocioné al escuchar eso, sin saber que Gabriela me había valorado tanto. Valeria continuó, Gabriela dejó un testamento. En él, especificaba que si algo le pasaba a ella y Ernesto, no podía hacerse cargo de Damián. Quería que su hijo fuera criado por alguien que realmente lo amara. No mencionó nombres específicos porque no confiaba en nadie de su familia política, pero dejó claro que el bienestar emocional del niño era lo más importante. Y hay otra cosa, Gabriela tenía recursos propios, herencia de sus padres, que estaban en cuentas separadas a las de su esposo. Ese dinero, varios millones de euros, ahora pertenece legalmente a Damián. La información me dejó aturdida. Damián era, de hecho, un niño muy rico, aunque eso no cambiaba el hecho de que estaba solo y necesitaba amor, no dinero. Valeria me explicó que si yo estaba dispuesta a solicitar la custodia de Damián, ella me ayudaría con todo el proceso legal. Como abogada de la familia y albacea del testamento de Gabriela, tenía influencia para facilitar las cosas. El dinero de Damián estaría en un fideicomiso hasta que cumpla la mayoría de edad, pero habría fondos disponibles para su manutención y educación. Podrías dejar de trabajar como empleada doméstica y dedicarte completamente a criar a ambos niños, a Damián y a Matías. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tantos años de lucha, de trabajar hasta el agotamiento, ¿finalmente tendría la oportunidad de darles una vida digna a los niños? Pero había una duda que me carcomía. ¿Y si no soy suficiente para él? Damián viene de un mundo de privilegios, de escuelas privadas y viajes internacionales. Yo solo soy una mujer sencilla que no terminó ni la secundaria. Valeria me tomó de las manos y me miró con firmeza. Catalina, ese niño no necesita lujos. Necesita abrazos, necesita risas, necesita alguien que lo escuche cuando tiene miedo. Y eso es exactamente lo que tú le has dado desde el primer día. Eres más que suficiente. Esa noche hablé con mi madre y con Matías sobre la posibilidad de traer a Damián a vivir con nosotros. Mi madre, una mujer sabia de 70 años, me dijo algo que nunca olvidaré, hija. El amor no se divide, se multiplica. Si ese niño necesita una familia y tú tienes amor para darle, entonces ya sabes qué hacer. Matías, que ahora tenía 12 años, se emocionó con la idea de tener un hermano menor. ¿Significa que finalmente podrás estar más tiempo en casa, mamá? Me preguntó con ojos esperanzados. Asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Sí, mi amor. Finalmente estaremos juntos. Inicié los trámites de adopción con la ayuda de Valeria. El proceso normalmente tomaba meses, incluso años. Pero dadas las circunstancias especiales del caso y el hecho de que Damián no tenía otros parientes, las cosas avanzaron más rápido de lo esperado. Tuve que pasar por evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, entrevistas con trabajadores sociales. Cada paso era estresante, siempre con el miedo de que algo saliera mal, de que decidieran que no era apta para ser madre adoptiva. Pero 6 meses después de aquel día terrible en la mansión, recibí la llamada que cambiaría mi vida. El juez había aprobado la custodia. Damián era oficialmente mío. Cuando fui a buscarlo al centro de acogida con los papeles firmados, el niño no podía dejar de sonreír. ¿De verdad voy a vivir contigo para siempre, Cata? Me preguntó una y otra vez en el camino a casa. Para siempre, mi amor, le respondí, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. La adaptación no fue fácil. Damián traía consigo el trauma de todo lo vivido. Tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando en medio de la noche. Necesitó terapia intensiva para procesar la pérdida de su madre y la traición de su padre. Pero poco a poco, con amor, paciencia y el apoyo de su nuevo hermano Matías, comenzó a sanar. Ver cómo los dos niños se volvían inseparables, cómo jugaban juntos, cómo Matías protegía a Damián en la escuela, me llenaba de una alegría que nunca imaginé posible. El juicio de don Ernesto Salvatierra fue uno de los más mediáticos de la década en España. Mi testimonio duró 2 días completos. Tuve que revivir cada detalle de aquella noche horrible, enfrentar la mirada de odio de don Ernesto desde el banquillo de los acusados,
responder preguntas difíciles de los abogados defensores que intentaban desacreditarme. Pero me mantuve firme, hablé con la verdad y las pruebas que había conseguido fueron contundentes. Al final, don Ernesto fue condenado a 40 años de prisión por asesinato, fraude y corrupción. Justicia para Gabriela. Finalmente, con Eli, mudamos a una casa más grande en un barrio tranquilo de las afueras de Marbella. Nada lujoso, pero cálido, lleno de luz y risas. Usé parte del dinero del fideicomiso de Damián para su educación y la de Matías, y para darles las oportunidades que yo nunca tuve. Volví a estudiar, terminé la secundaria y comencé un curso de psicología inspirada por el proceso de sanación de Damián. Quería ayudar a otros niños que habían pasado por traumas similares. Los años pasaron. Damián creció hasta convertirse en un joven amable, inteligente y compasivo, muy diferente del padre que había tenido. Decidió estudiar Derecho inspirado por Valeria, quien se había convertido en una figura importante en su vida. «Quiero ayudar a personas como tú, Mamá Cata», me dijo un día, usando ese nombre que me derretía el corazón. «Quiero defender a quienes no tienen voz». Matías, por su parte, descubrió su pasión por la medicina y soñaba con ser pediatra. Ver a mis dos hijos perseguir sus sueños era más de lo que jamás me atreví a imaginar. Pero de todas las lecciones que aprendí en esos años difíciles, la más importante fue esta: la familia no siempre es la que naces, sino la que construyes con amor, sacrificio y valentía. Damián no vino de mi vientre, pero era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Y yo, que había empezado como una simple empleada doméstica en una mansión llena de secretos, me había convertido en la madre de dos hombres extraordinarios. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Gabriela. Me pregunto si estaría orgullosa de cómo crié a su hijo, si aprobaría las decisiones que tomé. Y en mi corazón sí, porque al final, ambas queríamos lo mismo: que Damián tuviera la oportunidad de ser feliz, de crecer rodeado de amor verdadero. Y eso fue exactamente lo que le di. La vida me había arrebatado mucho, pero también me había regalado algo invaluable: una familia que elegí, que me eligió de vuelta. Y eso era más precioso que todo el oro del mundo. 5 años después de aquel juicio que sacudió Marbella, la vida había encontrado un ritmo tranquilo y reconfortante. Damián tenía ahora 17 años y estaba por terminar el bachillerato con calificaciones sobresalientes. Matías cursaba su segundo año de medicina en la Universidad de Granada, visitándonos cada 2 semanas con ese entusiasmo contagioso que siempre lo había caracterizado. Mi madre, aunque más frágil por el paso de los años, seguía siendo el pilar de sabiduría en nuestra familia. Y yo, después de completar mi formación como auxiliar en psicología infantil, trabajaba en un centro de ayuda para menores en situaciones vulnerables. Todo parecía encaminado hacia un futuro brillante hasta aquella tarde de marzo cuando sonó el timbre de nuestra casa. Abrí la puerta esperando encontrar al repartidor de paquetes, pero en su lugar había un hombre de unos 40 años, con traje elegante y una carpeta de cuero bajo el brazo. «¿Señora Catalina Mendoza?», preguntó con una sonrisa cortés. Asentí con cautela. «Mi nombre es Federico Herrera. Soy abogado. Vengo en representación de la familia Salvatierra. ¿Podríamos hablar un momento?». El apellido Salvatierra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hacía años que no escuchaba ese nombre, años que había trabajado para dejarlo en el pasado. Aunque cada instinto me gritaba que cerrara la puerta. Nos sentamos en la sala y él abrió su carpeta con movimientos precisos. «Señora Mendoza, lamento aparecer así sin previo aviso. Vengo a informarle que Ernesto Salvatierra falleció hace 3 semanas en prisión. Ataque cardíaco». La noticia me dejó sin palabras. Don Ernesto había muerto. El hombre que había asesinado a su esposa, que había amenazado a mi familia, que había convertido mi vida en una pesadilla, no sentí alegría ni tristeza, solo un vacío extraño. «¿Y por qué me lo dice a mí?», pregunté finalmente. El abogado sacó varios documentos de la carpeta. «Porque, señora Mendoza, antes de morir,
El señor Salvatierra modificó su testamento. A pesar de todo lo ocurrido, dejó instrucciones muy específicas respecto a su hijo Damián. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Damián no tiene nada que ver con su padre. Yo soy su tutora legal. Él es mi hijo ahora. Federico levantó una mano en un gesto apaciguador. Entiendo su preocupación, pero esto no tiene que ver con la custodia. Se trata de la herencia. El señor Salvatierra, a pesar de que gran parte de sus bienes fueron confiscados por el Estado debido a sus actividades ilegales, aún poseía propiedades y activos legítimos valorados en aproximadamente 8 millones de euros. Y todo eso le corresponde a Damián como único heredero, 8 millones de euros. La cifra daba vueltas en mi cabeza sin terminar de asentarse. No queremos nada de ese hombre, dije con firmeza. Ese dinero está manchado con sangre, con dolor. Damián no lo necesita. El abogado suspiró como si hubiera esperado esa reacción. Comprendo sus sentimientos, de verdad, pero legalmente, Damián tiene derecho a esa herencia. Lo que haga con ella cuando cumpla la mayoría de edad será decisión suya. Sin embargo, hay algo más que debo informarle, y esto es más delicado. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Ernesto Salvatierra escribió una carta para su hijo. Me pidió que se la entregara personalmente cuando él falleciera. Tengo esa carta aquí. Sacó un sobre blanco cerrado con el nombre de Damián escrito en tinta azul. Ver la letra de Don Ernesto después de tantos años me revolvió el estómago. No sé si Damián quiera leerla, dije con voz tensa. No sé si sea bueno para él remover todo eso después de tanto trabajo para sanar. Federico dejó el sobre la mesa de centro. ¿Esa es una decisión que corresponde a usted y a Damián? Señora Mendoza, yo solo cumplo con mi deber de entregarla. También debo informarle que hay otra persona involucrada en este asunto. Hermana de Ernesto. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ernesto no tenía hermanos, dije confundida. Al menos eso fue lo que siempre se dijo. El abogado negó con la cabeza. Tenía una media hermana por parte de padre, fruto de un matrimonio anterior. Mariana fue criada en Argentina y mantuvo una relación distante con Ernesto durante años. Sin embargo, ahora que él ha fallecido, ella ha expresado su deseo de conocer a Damián. Es su tía, su única familia de sangre aparte de usted y su hijo, Matías. Esta información me abrumaba. Una tía que nunca supimos que existía, apareciendo justo ahora, cuando pensábamos que finalmente habíamos dejado todo atrás. Esa noche, cuando Damián regresó de la escuela, le conté todo. Vi cómo su rostro pasaba por una docena de emociones diferentes: sorpresa, confusión, dolor, curiosidad. Se quedó mirando él sobrecerrado durante largo rato sin tocarlo. ¿Qué crees que diga?, me preguntó finalmente. No lo sé, mi amor, pero no tienes que leerla si no quieres. Puedes quemarla, guardarla o abrirla cuando te sientas listo. No hay prisa. Damián tomó el sobre con manos temblorosas. Necesito saber, dijo en voz baja. He pasado años preguntándome por qué hizo lo que hizo, por qué eligió el dinero y el poder sobre mamá, sobre mí. Tal vez esta carta me dé algunas respuestas. Nos sentamos juntos en el sofá mientras él abría el sobre con cuidado. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Damián comenzó a leer en silencio, y yo observaba cómo sus ojos se movían de línea en línea, cómo su expresión cambiaba sutilmente. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Me extendió la carta sin decir palabra. Comencé a leer, y lo que encontré me sorprendió profundamente. La carta era una confesión, una disculpa y un intento tardío de explicación. Don Ernesto escribía sobre su propia infancia difícil, sobre un padre abusivo que lo había golpeado durante años, sobre cómo había jurado convertirse en alguien poderoso para nunca más sentirse vulnerable. Hablaba de cómo conoció a Gabriela, de cómo realmente la había amado al principio, pero cómo su obsesión por el éxito lo fue corrompiendo poco a poco. Admitía que la noche de su muerte no había planeado matarla,
que fue un momento de furia descontrolada cuando ella amenazó con destruir todo lo que él había construido. Pero lo que más me impactó fue el final de la carta. Damián, hijo mío, no espero tu perdón porque no lo merezco. Pero quiero que sepas algo que he tardado demasiado en comprender. El amor verdadero no se encuentra en el poder ni en el dinero, sino en las personas que están dispuestas a sacrificarse por nosotros sin esperar nada a cambio. Catalina Mendoza te ha dado algo que yo nunca pude darte, un hogar lleno de amor genuino. Ella es tu verdadera madre, no por sangre sino por elección. Cuídala, valórala, y sé el hombre que yo nunca fui. El dinero que te dejo úsalo para construir algo bueno, algo que honre la memoria de tu madre Gabriela. Y si algún día decides conocer a tu tía Mariana, dale una oportunidad. Ella es una buena persona, todo lo que yo no pude ser. Con amor eterno y arrepentimiento infinito. Tu padre. Damián sollozaba ahora abiertamente. Lo abracé con fuerza mientras se liberaba años de dolor, confusión y preguntas sin respuesta. No sé cómo sentirme, dijo entre lágrimas. Parte de mí lo odia por lo que hizo, por arrebatarme a mi madre, pero otra parte siente pena por él, por la persona rota que fue. Le acaricié el cabello como había hecho miles de veces cuando era pequeño. Puedes sentir ambas cosas, mi amor. El dolor y la compasión pueden coexistir. Eso no te hace débil, Xiomeno. ¿Y tu madre, Gabriela? Estaría orgullosa de la persona en la que te has convertido, de tu capacidad para sentir empatía incluso hacia quien te lastimó. Pasaron 2 semanas antes de que Damián tomara otra decisión importante. Quiero conocer a mi tía Mariana, anunció una mañana durante el desayuno. No por mi padre, sino porque ella también es parte de mi historia. Y si realmente es una buena persona, entonces tal vez pueda aprender algo de ella, conocer otra parte de la familia que nunca supe que tenía. Contactamos al abogado Federico Herrera y él organizó un encuentro. Mariana Salvatierra llegó desde Buenos Aires 3 días después. La conocimos en un café del centro, neutral y público. Mariana era una mujer de unos 50 años, con rasgos que recordaban vagamente a don Ernesto, pero con una calidez en los ojos que él nunca tuvo. Vestía de manera elegante, pero sin ostentación, y cuando vio a Damián se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Te pareces tanto a tu madre?», fueron sus primeras palabras. Gabriela era hermosa por dentro y por fuera. Y lamento profundamente no haber estado presente para ti cuando más lo necesitabas. Damián la escuchaba con atención, evaluándola, buscando señales de sinceridad. Mariana nos contó su historia. Su padre, el mismo que había sido padre de Ernesto, había abandonado a su madre cuando ella tenía solo 2 años. Creció en Argentina sin conocer a su medio hermano hasta que ambos eran adultos. Cuando finalmente se reencontraron, Ernesto ya estaba casado con Gabriela y construyendo su imperio empresarial. Intenté mantener contacto, pero Ernesto siempre ponía excusas. Creo que le avergonzaba tener una hermana que no encajaba en su mundo de lujo. Yo trabajaba como maestra en una escuela pública Meroso. La honestidad de Mariana era refrescante, sin pretensiones ni agendas ocultas. Durante esa primera reunión, que se extendió por 3 horas, Mariana compartió fotos y cartas que Gabriela le había enviado años atrás. Resulta que las 2 mujeres habían mantenido una amistad por correspondencia, sin que Ernesto lo supiera. «¿Tu madre me hablaba mucho de ti en sus cartas?», le dijo a Damián, mostrándole fotografías donde él aparecía de bebé, de niño pequeño. «Me contaba lo inteligente que eras, lo sensible, lo especial. Y me hablaba también de Catalina, de cómo ella había traído luz a una casa que se estaba oscureciendo cada vez más». Mariana me miró con gratitud genuina. «Gracias por cuidar de mi sobrino cuando nadie más pudo hacerlo». Esa tarde marcó el inicio de una relación nueva e inesperada. Mariana se quedó en Marbella durante 2 semanas, visitándonos casi todos los días. Nos llevó a cenar, compartió historias de su vida en Argentina, y poco a poco se fue tejiendo un vínculo de afecto real. Damián encontró en ella una conexión con su historia familiar
que no implicaba dolor ni trauma. Era como recuperar un pedazo de su pasado que sí podía abrazar sin reservas. Y yo, después de años de ser la única protectora de Damián, encontré alivio en saber que había otra persona que genuinamente se preocupaba por él antes de regresar a Buenos Aires. Mariana hizo una propuesta. Damián, cuando termines el bachillerato, me gustaría que consideraras pasar un año conmigo en Argentina antes de comenzar la universidad. No para alejarte de Catalina o de Matías, sino para que conozcas tus raíces, aprendas sobre la otra mitad de tu familia. Y luego, con esa perspectiva completa, puedes decidir dónde quieres construir tu vida. La propuesta me dio miedo al principio, la idea de que Damián estuviera tan lejos. Pero cuando vi la ilusión en sus ojos, supe que era lo correcto. Necesitaba explorar esa parte de su identidad para sentirse completo. Los meses siguientes transcurrieron en preparativos y despedidas anticipadas. Damián terminó el bachillerato con honores y fue aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pero decidió postergar su ingreso un año para hacer el viaje a Argentina. La noche antes de su partida, toda la familia se reunió para una cena especial. Mi madre, Matías, Damián y yo sentados alrededor de la mesa, compartiendo risas y recuerdos. Saber que nuestro círculo se expandiría, pero también que experimentaríamos la primera separación real desde que nos convertimos en familia. Mamá Cata, me dijo Damián esa noche, usando ese nombre que me derretía el corazón sin importar cuántas veces lo escuchara. Quiero que sepas que nada de lo que descubra en Argentina cambiará lo que siento por ti. Tú me salvaste cuando estaba perdido. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me enseñaste lo que significa el amor incondicional. Eres y siempre serás mi verdadera madre. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras lo abrazaba. Y tú eres y siempre serás mi hijo, mi regalo más precioso. Vuela alto, mi amor, explora. Descubre quién eres. Yo estaré aquí esperándote, siempre. Al día siguiente lo despedimos en el aeropuerto. Ver su figura desaparecer tras la puerta de embarque fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. Los hijos no son posesiones, son préstamos temporales que debemos preparar para volar solos. Y Damián estaba más que listo. Durante ese año en Argentina, nos mantuvimos en contacto constante a través de videollamadas. Nos contaba sobre Buenos Aires, sobre la universidad donde Mariana enseñaba, sobre los nuevos amigos que había hecho. Pero también nos confesaba que nos extrañaba, que nuestra casa seguía siendo su verdadero hogar. Mientras Damián exploraba sus raíces en el sur, yo también experimenté mi propia transformación. Con más tiempo libre, me dediqué completamente a mi trabajo en el Centro de Ayuda para Menores. Conocí a docenas de niños y niñas con historias tan duras como la que había vivido Damián, y poder ofrecerles apoyo, comprensión y esperanza me llenaba de un propósito profundo. Uno de esos niños era Miguel, un pequeño de 9 años que había sido rescatado de una situación de negligencia severa. Cuando lo conocí, apenas hablaba, vivía aterrorizado por cualquier movimiento brusco. Trabajé con Miguel durante meses, ganándome su confianza poco a poco. Le enseñé que no todos los adultos eran una amenaza, que podía sentirse seguro, que merecía amor y cuidado. Ver su progreso, verlo sonreír por primera vez, escuchar su risa, fue tan gratificante como lo había sido criar a mis propios hijos. Un día, Miguel me preguntó si alguna vez podría tener una familia de verdad. Claro que sí, le dije con convicción. Hay mucha gente buena en el mundo esperando a un niño especial como tú. Pero incluso mientras lo decía, una semilla se plantó en mi corazón. Hablé con Matías sobre la posibilidad de convertirme en madre de acogida temporal para niños como Miguel. Él, ahora un joven adulto de 22 años y en su 4º año de medicina, me apoyó completamente. Mamá, tienes tanto amor para dar y hay tantos niños que lo necesitan. Si sientes que es tu llamado, hazlo. Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Mi madre, aunque preocupada por mi edad y energía, también me dio su bendición. Hija,
Algunas personas nacen para ser guerreras, otras para ser sanadoras. Tú eres ambas cosas. Sigue tu corazón. Inicié el proceso para convertirme en hogar de acogida certificado. Pasé por más evaluaciones, más entrevistas, más inspecciones. Pero esta vez era diferente. Esta vez lo hacía no por necesidad, sino por vocación. 6 meses después, recibí mi primera colocación, una niña de 5 años llamada Sofía que había sido encontrada abandonada en un parque. Llegó con una mochila rosa desgastada y unos ojos enormes llenos de miedo. Esa primera noche lloró durante horas, llamando a una madre que probablemente nunca volvería. La abracé, le canté, le prometí que estaría a salvo. Sofía se quedó conmigo durante 8 meses hasta que encontraron a unos tíos en otra ciudad dispuestos a adoptarla. El día que se fue doloroso, pero también hermoso. La niña que había llegado asustada y desconfiada se iba sonriendo, sabiendo que era amada. ¿Volveré a verte, tía Cata?, me preguntó mientras sus nuevos tutores la llevaban. Siempre que quieras, mi cielo, siempre estaré aquí para ti. Y así comenzó un ciclo que se repetiría varias veces en los años siguientes. Niños y niñas pasaban por mi hogar, sanaban un poco y luego continuaban su camino hacia familias permanentes. Y yo, aunque sentía cada despedida en el alma, sabía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Cuando Damián regresó de Argentina después de su año sabático, era evidente que había madurado profundamente. Traía consigo una perspectiva más amplia del mundo, una comprensión más completa de su propia identidad. Conocer a la familia de Mariana, entender de dónde venía mi padre. Me ayudó a hacer las paces con mi pasado. Me contó una noche mientras tomábamos té en la terraza. Ya no siento esa rabia que me consumía. Entiendo ahora que las personas son complejas, que pueden hacer cosas terribles y aún así tener fragmentos de humanidad. Eso no excusa lo que hizo, pero me permite perdonar, no por él, sino por mí mismo. Damián comenzó sus estudios de Derecho con una pasión renovada. Decidió especializarse en Derecho de Familia y Protección de Menores, inspirado directamente por su propia historia y por el trabajo que yo hacía. Quiero ser la voz de los niños que no pueden defenderse solos, declaró con determinación. Quiero asegurarme de que otros niños en situaciones como la mía encuentren a personas como tú, mamá. Sus palabras me llenaron de un orgullo indescriptible, de todo el dolor, el miedo y la oscuridad que habíamos atravesado. Había emergido un joven comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. 10 años después de aquella noche terrible en la mansión Salvatierra, nuestra vida había florecido de maneras que nunca hubiera imaginado posible. Matías se había graduado como médico pediatra y trabajaba en el Hospital Infantil de Málaga, dedicando su vida a cuidar de los más pequeños. Damián había terminado su carrera de Derecho y ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que defendía los derechos de menores en situaciones vulnerables. Ambos eran hombres buenos, compasivos, exitosos. Y yo, su madre por elección, los miraba con un orgullo que me desbordaba el pecho. Mi pequeña casa se había convertido en un refugio temporal para decenas de niños a lo largo de los años. Algunos se quedaban semanas, otros meses. Cada uno dejaba una marca indeleble en mi corazón. Había aprendido a amar plenamente sabiendo que tendría que dejar ir, a dar todo sin esperar permanencia. Era un tipo de amor diferente, no menos, solo más consciente de su naturaleza temporal. Y en ese proceso, también había sanado mis propias heridas, las cicatrices invisibles de aquellos años de miedo y silencio. Una tarde de verano, recibí una llamada del centro de acogida. Tenían un caso urgente, 2 hermanos, uno de 10 años y una niña de 7, que necesitaban colocación inmediata. Los padres habían sido arrestados por problemas de adicción y no había otros familiares disponibles. Son buenos niños, me dijo la trabajadora social, pero han pasado por mucho. El mayor, Lucas, se siente responsable de cuidar a su hermana pequeña, Valeria. Necesitan a alguien con experiencia, alguien que entienda el trauma. Acepté sin dudarlo. Mi casa siempre tenía espacio para niños que necesitaban amor. Lucas y Valeria llegaron esa misma noche.
El niño mantenía una expresión dura, casi adulta, mientras sostenía firmemente la mano de su hermana. Valeria se escondía detrás de él, observándome con ojos enormes llenos de desconfianza. Reconocí esa mirada inmediatamente. Era la misma que había visto en Damián tantos años atrás, la misma que había visto en docenas de niños traumatizados. «Hola, soy Catalina», les dije con mi voz más suave. «Pero pueden llamarme Cata, deben estar muy cansados». Les preparé la habitación de arriba, con 2 camas. ¿Tienen hambre? Lucas me miró con recelo. No necesitamos caridad. En cuanto nuestros padres salgan, volveremos con ellos. Su voz sonaba firme, pero detecté el temblor debajo, el miedo de un niño tratando de ser fuerte. No es caridad, respondí con calma. Es un hogar temporal mientras se resuelven las cosas. Y aquí tienen reglas. Se respetan unos a otros, se hace la tarea, se ayuda con las tareas de la casa y se habla de los sentimientos. ¿Pueden hacer eso? Lucas asintió lentamente, bajando finalmente la guardia un poco. Valeria se asomó tímidamente desde detrás de su hermano. ¿Tienes galletas?, preguntó con una vocecita apenas audible. Sonreí. Tengo galletas, leche, frutas y helado de chocolate. ¿Vamos a la cocina? Los primeros días fueron difíciles, como siempre lo eran. Lucas se resistía a cualquier forma de afecto, manteniendo una distancia emocional cuidadosa. Valeria lloraba por las noches, llamando a su mamá. Pero poco a poco, con paciencia y constancia, comenzaron a abrirse. Lucas descubrió que le encantaba la cocina y empezamos a preparar las cenas juntos. Valeria se enamoró de los libros y cada noche le leía historias antes de dormir. Matías venía a visitarnos los fines de semana y jugaba fútbol con Lucas en el jardín. Damián los ayudaba con las tareas y les contaba historias inspiradoras sobre niños que habían superado situaciones difíciles. Un día, 6 meses después de su llegada, Lucas me encontró en la cocina preparando el almuerzo. Se sentó a la mesa con expresión seria. «Cata, mi mamá llamó ayer. Está en rehabilitación. Dice que está mejor, que pronto podrá sacarnos de aquí». Dejé de cortar las verduras y me senté frente a él. «¿Y cómo te sientes con eso?». Lucas se encogió de hombros, pero vi las lágrimas acumulándose en sus ojos. No se la extraño, pero también tengo miedo de volver. ¿Y si vuelve a pasar todo otra vez? ¿Y si Valeria y yo terminamos solos de nuevo? Tomé su mano entre las mías. «Lucas, sin importar lo que pase, vas a estar bien. Has demostrado ser muy fuerte, muy valiente. Y si vuelven con tu mamá, eso será maravilloso si ella realmente está mejor. Pero si las cosas no salen como esperan, también hay otras opciones. Nunca estarás solo». La trabajadora social nos informó semanas después que la madre de Lucas y Valeria había recaído en su adicción y había sido enviada a un programa de rehabilitación de largo plazo. El padre estaba cumpliendo una sentencia de 3 años por delitos menores. Los niños se quedarían en el sistema de acogida indefinidamente. Lucas recibió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza que me partió el corazón. «¿Podemos quedarnos contigo?», preguntó con voz pequeña, toda su bravuconería anterior desaparecida. «Todo el tiempo que necesiten», le prometí, abrazándolo mientras finalmente se permitía llorar. 2 años pasaron. Lucas ahora tenía 12 años y Valeria 9. Se habían integrado completamente a nuestra familia extendida. Llamaban hermanos mayores a Matías y Damián y a mí me decían mamá Cata con naturalidad. La posibilidad de reunificación familiar se había vuelto cada vez más remota. Sus padres seguían luchando con sus demonios personales, incapaces de proporcionar un hogar estable. La trabajadora social me preguntó si estaría interesada en adoptar formalmente a los niños. Era una decisión enorme, especialmente considerando mi edad. Ahora tenía 45 años. Hablé con Lucas y Valeria honestamente. Si quieren, podemos hacer esto oficial. Convertirlos legalmente en mis hijos. Eso significaría que esta sería su familia permanente, para siempre.
Lucas me miró con esos ojos marrones que habían visto demasiado para su edad. ¿De verdad nos querrías para siempre? No solo hasta que alguien mejor aparezca. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras. Lucas, mi amor, no existe nadie mejor. Ustedes son especiales, únicos y los amo exactamente como son. Sería un honor ser su mamá oficial. Valeria saltó a mis brazos llorando de felicidad. Lucas, más reservado, simplemente asintió, pero vi la emoción pura en su rostro. El proceso de adopción tomó 8 meses más de papeleo, audiencias y evaluaciones. Pero finalmente, una mañana soleada de abril, nos presentamos ante el juez que firmaría los papeles finales. Matías y Damián estaban presentes como testigos, al igual que mi madre. Ahora de 85 años, pero todavía lúcida y llena de amor. El juez, una mujer amable de unos 60 años, sonrió mientras leía los documentos. «Es poco común ver casos tan claros de amor genuino y compromiso», dijo. «Señora Mendoza, usted ha demostrado ser una madre excepcional no una, no dos, sino múltiples veces. Es mi placer declarar que Lucas Antonio Vargas y Valeria Sofía Vargas son ahora legalmente Lucas Antonio Mendoza y Valeria Sofía Mendoza. Felicidades a toda la familia». La sala estalló en aplausos. Lucas y Valeria me abrazaron con fuerza mientras las lágrimas corrían por las mejillas de todos. Matías y Damián se unieron al abrazo, creando un círculo perfecto de amor familiar. Mi madre secaba sus ojos con un pañuelo, murmurando bendiciones. En ese momento, mirando a mis 4 hijos, biológico, adoptado y 2 más elegidos por el corazón, comprendí la verdadera magnitud de lo que habíamos construido juntos. Habíamos tomado pedazos rotos de vidas destrozadas y los habíamos transformado en algo hermoso, completo y lleno de esperanza. Esa noche celebramos en casa con una cena especial. Mi madre preparó su famoso arroz con pollo. Matías trajo un pastel enorme decorado con Familia Mendoza escrito en glaseado azul. Y Damián organizó un juego de trivias familiar que nos hizo reír hasta que nos dolió el estómago. Lucas, normalmente tan serio, se relajó completamente, bromeando con sus nuevos hermanos mayores. Valeria no paraba de repetir «Soy una Mendoza oficial ahora» con orgullo radiante. Verlos así, felices y seguros, valía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada desafío que había enfrentado. Antes de que todos se fueran a dormir, reuní a mis 4 hijos en la sala. Tenía algo que decirles, algo que había estado pensando durante semanas. Quiero que sepan algo importante. Comencé mirándolos a cada uno. La vida nos ha dado caminos diferentes para llegar a ser familia. Matías, tú me hiciste madre por primera vez. Me enseñaste el significado del amor incondicional. Damián, tú me enseñaste que la familia se elige con el corazón, no con la sangre. Lucas, me enseñaste que la fortaleza y la vulnerabilidad pueden coexistir hermosamente. Y Valeria, me recordaste la importancia de mantener viva la alegría incluso en los momentos más oscuros. Continué, con la voz quebrada por la emoción. Pero lo más importante que quiero que comprendan es esto: cada uno de ustedes salvó mi vida tanto como yo salvé las suyas. Cuando llegué a España hace tantos años, era una mujer rota, asustada, sin saber si podría darle a mi hijo un futuro mejor. Y ahora mírenme, tengo 4 hijos maravillosos, un trabajo que amo, una vida llena de propósito. Ustedes me dieron todo eso. Así que gracias, mis amores. Gracias por permitirme ser su madre, por enseñarme que el amor es infinito y que siempre hay espacio para uno más en nuestros corazones.